en un escenario que me parece que no esperábamos que fuera mejor, pero bueno, que ya arrancó movidito el año, ¿no? Sí, por supuesto, es decir, un año que va a ser seguramente muy complicado, muy agitado en el sentido, en términos de lucha social y lucha sindical, y bueno, y frente a un hecho ya consumado como es la aprobación de la reforma laboral, ¿no? Que nosotros decimos este proyecto de destrucción de derechos laborales, ¿no? Que ya está prácticamente publicado en el boletín oficial y está en vigencia. Bueno, decíamos recién, una CGT que intentó al menos, ¿no? Llamar a paro, no movilizar, después movilizar, no llamar a paro, y que tomó la decisión de judicializar la reforma laboral. ¿Es esa, parece, la estrategia? Bueno, indudablemente con respecto a la metodología para confrontar la cuestión del proyecto de ley, había matices dentro de la propia CGT. Eh, yo puedo, digamos, expresar lo que un conjunto de gremios decíamos y que al final se comprobó que el esfuerzo puesto en el diálogo con los distintos actores dentro del Congreso, salvo los que ya sabemos que definitivamente son coherentes en la defensa de los derechos de los trabajadores, que el resto era medio infructuoso, porque de alguna manera en cada gobernador de estos que están muy dispuestos a colaborar con el gobierno a cambio de algunas migajas que le va tirando el gobierno a nivel provincial. Bueno, el diálogo, a nuestro entender, fue bastante infructuoso y la batalla que vimos en cuanto a movilizaciones y además no alcanzó para ponerle freno a esto, ¿no? A mí me parece que hay un tema más de fondo, es decir, esta reforma entra dentro del proyecto del gobierno de adaptar las relaciones del trabajo y de llevar el costo laboral a la medida de lo que necesita este proyecto económico, que es un proyecto de reprimarización de la economía, un proyecto muy antiindustrial. Ese proyecto, que ya fue ensayado en otras oportunidades, inclusive sostenido por la dictadura militar después del 76, y después nuevamente con un avance en los 90 y algún intento con Macri, siempre fíjate que traía, digamos, de la mano un proyecto de debilitamiento de los derechos laborales, de ataque a las organizaciones sindicales, a la acción colectiva de los trabajadores, ¿no? La dictadura llevó adelante, por supuesto, por imposición de la fuerza, pero llevó adelante cuestiones muy parecidas a lo que hoy se han consagrado como ley, ¿no? Es decir, en cuanto a tratar de destruir definitivamente los convenios colectivos y la acción de los sindicatos. Gring, Bueno, a mí me parece que en anteriores oportunidades, así como fracasó ese modelo económico, volvieron para atrás con el tema de la destrucción de derechos laborales, ¿no? Así que me parece como que esta es una nueva ofensiva, que sí lograron consumarlo con esa votación en diputados y en el Senado, pero que bueno, es parte de una batalla que el movimiento obrero tiene contra ese modelo económico. Esa es la pelea central, ¿no? Yo te diría. Gringo, no, Daniela, ¿cómo estás? Hola, Daniel. No, no es casualidad, quiero creer. Digo, este año se cumplen 50 años del golpe y que en un año tan simbólico, donde, bueno, se tiene en mente muchas actividades en cuanto al 24 de marzo, que hayan salido todas estas leyes. eh, no sé, ¿se puede tocar el tema desde otro lugar? ¿Es casualidad? ¿No es casualidad? ¿Lo tenían preparado? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que tiene un sentido simbólico muy fuerte si lo tomamos desde esa perspectiva. Uh-huh. Lo que no tengo ninguna duda de que esta legislación laboral intenta acompañar un modelo muy similar al que la dictadura trajo con Martínez de Oz a la cabeza. Es Uh-huh. decir, fíjate vos que lo que estamos viviendo hoy con respecto a
congelamiento de los ingresos del pueblo trabajador y apertura importadora. En aquel momento era así, abiertamente, era... Sí. Recordaremos, digamos, la propia publicidad que el gobierno hacía con respecto a que lo importado era más barato y mejor que lo que se producía en Argentina. Sí. Y bueno, indudablemente el modelo es el mismo. En aquel momento empezó el fuerte poder del sector financiero, lo que llamamos financiarización de la economía. En este momento juega un rol importantísimo, porque si miramos lo que el gobierno muestra como crecimiento, es producción de primaria y sector financiero. Sí, la industria viene para abajo. Bueno, en aquel momento, recordemos que en el año 77 anuló las afiliaciones a los sindicatos, planteando que debían reafiliarse por voluntad propia los trabajadores, anuló los convenios colectivos, congeló la discusión salarial, y esto es muy similar. Lo único que tiene es un disfraz democrático. Y bueno, y lo que es lamentable, por supuesto, que es la batalla nueva que tenemos en el movimiento sindical, es que como este proyecto comprende una desintegración nacional, nos lleva, digamos, a que en el Parlamento esté jugando, extorsionando con sectores que defienden, digamos, el pago chico, ¿no? Porque lo hemos visto en los gobernadores, Sí. que negociaron los derechos laborales en función de la liberación de alguna plata para su provincia, ¿no? Es decir, eso es lo que tenemos que ver como característica de estos tiempos, y por supuesto desde el punto de vista de la lucha obrera, ver cómo vamos definiendo una estrategia que sea eficaz para enfrentarlo, ¿no? Continuando con esto de una estrategia de lucha, a mí me da la sensación desde lo personal y obviamente desde concepción política, que estamos muy concentrados en las grandes batallas, en esto de movilizar, de hacer un paro, que obviamente está muy bien porque hace visible el conflicto y la discusión, pero vos ves que están en los sectores de trabajo los lugares donde se discute esto. Pienso en asambleas por lugares de trabajo. Vienen existiendo estas cuestiones porque obviamente deben haber muchísimos compañeros y compañeras de fábricas, de distintos lugares del trabajo que votaron a este tipo y que lo están sufriendo. Digo, ¿están esos lugares? ¿Vos crees que se vienen formando? No, yo creo que ahí hay un punto de debilidad objetiva. Me parece que el movimiento sindical va a poder resistir con fuerza e impulsar una propuesta que es necesario, que reformulemos una propuesta de la clase trabajadora para reavivar la idea de proyecto de nación. Primero tenemos que hacerlo con una central obrera o corrientes sindicales que vayan creciendo en función de lo que ha sido histórico, es decir, de levantar un programa, levantar las posiciones que el movimiento obrero tiene con respecto a los grandes temas, como de la industria, cuál es nuestro proyecto industrial, cómo planteamos nosotros que debe ser el rol del Estado en el control del comercio exterior, clave para el desarrollo nacional, cómo nos plantamos frente a la deuda externa. Esos grandes temas, hoy el movimiento sindical no aparece levantando con fuerza una posición propia. Ese es el primer tema. El segundo tema, que se refiere a lo que vos decís directamente, que es la metodología, yo creo que seguimos demostrando que tenemos un movimiento sindical importante, que por eso el enemigo quiere destruir su base organizativa, que es la unidad por rama de producción y servicio, que es el convenio unificado, claro. Y seguimos teniendo capacidad de respuesta, pero que es parte de un plan estratégico. La capacidad de respuesta hace que hayamos parado el país el otro día, y que es muy difícil que en otro país se vea una experiencia como esa, que el movimiento sindical paraliza el país. Es decir, esto se debe a una historia, una tradición y un esquema de organización de la clase trabajadora en Argentina. Ahora, eso hoy no alcanza. Hoy a eso hay que agregarle, en este esquema democrático absolutamente débil, precario, te diría yo, porque hoy el condicionante a la voluntad del pueblo por encima de la expresión de una elección es muy grande. Es decir, hoy el pueblo puede votar y le parece que
que elige un rumbo y después son los poderes que manejan el país, que no son democráticos, los que definen hasta dónde puede llegar un gobierno y hasta dónde no. Entonces me parece como que hay que trabajar muy fuertemente en la conciencia popular, en la construcción de la verdadera organización de los trabajadores, que es de abajo para arriba. Yo hice una propuesta que, bueno, no fue tomada por ahí por la mayoría de los gremios en la CGT, pero en el último confederal dije que junto con los paros y las movilizaciones debemos respaldarnos el movimiento obrero, nuestra resistencia, en lo que es la organización de base de nuestro historia sindical. Tenemos 70.000 dirigentes a nivel de base. Claro. Si todas las organizaciones que tenemos delegados, comisión interna en la fábrica, en los lugares de trabajo, en las oficinas, hiciéramos una gran convocatoria a asambleas, un mismo día, una misma hora, y eso tiene más efecto que un paro, o por lo menos cubre una doble función, es decir, sería una medida de fuerza, pero a su vez también sería una medida que despierte la conciencia de nuestros compañeros desde la propia base de cada organización. Me parece que hay que ser creativos, crear nuevas formas de lucha y sobre todo definir un plan de acción. No esperar a que nos golpeen o avancen con un proyecto de ley y de repente salir y dar respuesta ahí nomás. Si acá no damos continuidad a lo que se ha movilizado para enfrentar la reforma laboral, si no le damos continuidad para que eso se transforme en una lucha contra el proyecto que lleva adelante el gobierno, bueno, realmente es muy difícil que podamos ponerle obstáculos en el camino, ¿no? Gringo, ¿y qué condiciones, qué criterios maneja la CGT y todos los frentes obreros para definir, por ejemplo, un paro indefinido? No, yo te diría que hay muy pocas organizaciones que estén en condiciones de garantizar eso. Ese es el gran problema. Por eso Sí. lo uno a lo otro. Uh-huh. Para generar un paro que sea efectivo por tiempo indefinido, te diría, aunque fuera por tiempo definido, por 36 horas, por 48 horas, Sí. hay que recobrar una conciencia de los trabajadores, Claro, que la tienen que hacer las propias organizaciones gremiales. Entonces, si vos tenés dirigentes que no confían en la eficacia de un paro, menos van a poder trabajar sobre la conciencia de los trabajadores, porque de alguna manera están justificando no hacer un paro porque el trabajador no acompañaría. Esto lo hemos Claro. escuchado en los últimos tiempos, ha habido dirigentes que han justificado eso. Yo puedo entender que hoy hay dificultades para lograr una efectividad total de un paro, pero digo, hay que trabajar a los efectos de llevar a los trabajadores al debate y al fortalecimiento de la conciencia, de saber que si la fuerza del trabajo no tiene capacidad de respuesta, bueno, la fuerza del capital nos aplastará Sí. y nos hará desaparecer, que es lo que plantea este gobierno, porque si vemos claramente este gobierno hay una desvalorización desde lo que piensa con respecto a lo que es la justicia social, a lo que demuestra, digamos, en esta ley, que es fundamentalmente para que el trabajador no tenga convenio, pueda ser despedido cuando se le dé la gana y paguemos todas las indemnizaciones, con lo cual facilita totalmente. Bueno, está llevando, digamos, un desprecio total por lo que es la fuerza de trabajo. Nosotros tenemos que recobrar esa conciencia de la clase trabajadora que en otros tiempos entendió, acompañó procesos revolucionarios, te diría yo, en este país, hasta los consagró en una constitución, porque la constitución del 49 decía la riqueza, la ganancia, los bienes del capital son fruto exclusivo del trabajo humano. Estaba consagrado en la constitución, Sí, es decir, sí, no sí. había posibilidad Sí. de generar riqueza y de que hubiera capital si no había un trabajo que lo generara, ¿no? Eso como que se ha debilitado con el tiempo, y lo que no contribuye los muchos dirigentes como que se resignan, son demasiado pragmáticos y dicen que eso hoy no se puede cambiar. A mí me parece que ahí hay que revertir eso, y hay sectores del movimiento sindical que por supuesto tienen claro que hay que trabajar en esa dirección, ¿no? Gringo, la última y te dejamos. ¿Legalmente queda alguna instancia para pelear por no a la reforma? Yo creo que lo que ha hecho hoy la conducción de la CGT, de hacer una presentación en la justicia,
plantear la inconstitucionalidad y lo demás, es una apuesta en la que yo tengo poca expectativa, porque me parece que vamos hacia uno de esos poderes que tenemos en contra. Tenemos en contra el poder económico, tenemos en contra el poder judicial. Y más en momentos como este, es decir, la justicia puede ser receptiva al reclamo, un reclamo popular, más que nada cuando hay debilidad política en el gobierno. Pero acá hay una aprobación del Congreso de la Nación, bastante holgada, en los votos, tanto en una Cámara como en otra, y hay un gobierno que en este momento está en un punto de fortaleza, por lo menos fortaleza superestructural, ¿no? Por abajo Sí. no es cuestionada. Pero, digamos, tengo poca fe en la justicia. No digo que no hay que hacerlo, eso tenemos que hacerlo. Si soy la CGT, de plantear la inconstitucional parece correcto. Pero nuestra confianza debe estar puesta en un plan de acción, una estrategia concreta, una revitalización del trabajo desde las bases mismas del movimiento trabajador. De lo contrario, el camino será más largo. Yo estoy convencido que este modelo económico, como ha fracasado otras veces, va a fracasar nuevamente, pero cuanto más tiempo pueda sustentarse, hoy sabemos que lo sostienen desde afuera, vemos lo que es el mundo hoy y sabemos el papel que juegan desde afuera para sostener el gobierno como este. La última elección la garantizó Trump. Entonces, evidentemente puede ser una política muy destructiva, puede generar mucho rechazo social, pero si no acertamos una estrategia de organización popular y la lucha en la dirección correcta, puede durar más y hacer más daño. Gringo, muchísimas gracias por este ratito y bueno, vamos a estar en comunicación porque esto recién arranca. Sí, cómo no. Un abrazo grande y gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Saludos, Gringo. Escuchábamos entonces a Héctor, el Gringo Amichetti, referente de la Federación Gráfica Bonaerense. Quiero traer en esto que decía el Gringo, las palabras de cuando hablábamos con Nacho Bruno, secretario de organización de la CGT regional, que hablaba sobre los paros y demás, dice, son todas situaciones que se generan, se tienen que generar. Vos no podés decidir un paro de un día al otro. Bueno, de ahí la pregunta si estaba en esa discusión en las bases, porque no solo va a servir para generar un hecho en respuesta a lo que nos está proponiendo este gobierno nacional, sino que tenemos que sostener esos lugares de construcción para que es necesaria una reforma laboral, no esta que es regresiva y es flexibilizadora. Ahora, si nosotros continuamos con esos lugares de organización, tiene que ser superadora. ¿Quién más que nosotros y nosotras que sufrimos de los lugares de laburo vamos a poder proponer la solución a estas cuestiones?